Muy bien chicos, bienvenidos a la clase del día de hoy. Nos toca trabajar el curso de geometría. El tema es triángulos. Presten mucha atención para poder explicar la teoría con respecto a triángulo. Primero, ¿qué es un triángulo? Un triángulo, chicos, se define como aquella figura que podemos dibujar en el plano, por lo tanto es una figura plana, que surge al unir tres puntos no colineales. Nosotros ya sabemos qué significa no colineales. No colineales significa que no están en una misma línea los tres. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el punto A, el punto B y el punto C, y los he unido mediante segmentos, esto se define como triángulo. Ahora, si tú te das cuenta, hay una parte que está dentro del triángulo y otra parte que está afuera. Por lógica, esta parte de aquí se llama región interna del triángulo y lo que está afuera, región externa. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo aquí un ángulo alfa, un ángulo beta y un ángulo teta, porque tú te das cuenta que ahí hay ángulos, ¿ya? Estos ángulos están dentro de la figura, por lo tanto se llamarían ángulos internos. Pero también vamos a observar que se puede generar ángulos fuera del triángulo, como por ejemplo este ángulo que le puedo poner X. El ángulo X es un ángulo externo porque está afuera. Aquí puedo poner otro ángulo, lo estoy sombreando para que diferencien, ¿ya? Y aquí también el ángulo Z. Tenemos ángulos que van a estar dentro y ángulos que van a estar fuera, ¿ah? Entonces, eso es un triángulo, chicos. En resumen, esto es un triángulo. Es la figura que surge al unir tres puntos no colineales y tiene una región interior y una región exterior, ¿ya? Vamos a ver cómo se clasifica, porque existen diferentes tipos de triángulos. Se puede clasificar de dos maneras, según sus ángulos o según sus lados, ¿ya? Según sus ángulos recibe el nombre de triángulo acutángulo si todos los ángulos internos son agudos, es decir, menores que 90. A simple vista nada más el ángulo alfa, beta y teta son menores que 90. Tú los puedes medir utilizando tal vez el transportador y efectivamente van a ser ángulos agudos. Si los tres ángulos son agudos se llama acutángulo, ¿ya? Dice, segundo, rectángulo. Se llama así si tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo igual a 90. Y efectivamente, mira, aquí yo he dibujado el triángulo SRT, donde el ángulo recto vendría a ser este rectangulito que estoy sombreando. Un ángulo recto. Y obviamente los otros dos van a ser ángulos agudos. Ya vamos a ver qué ocurre en este triángulo, que es un triángulo muy especial, ¿ya? El triángulo rectángulo es un triángulo muy especial. Por ahora, solamente debe tener un ángulo recto. Seguimos. Triángulo obtusángulo. Se llama obtusángulo si es que tiene un ángulo obtuso. Tú ya sabes lo que hemos aprendido en la clase anterior. Obtuso porque es mayor que 90, pero menor que 180, ¿verdad? Entonces, a simple vista nada más, si yo pongo el ángulo alfa, beta y teta, me doy cuenta que este ángulo que está aquí, el ángulo teta, es mayor que 90, ¿verdad? A simple vista nada más. Y en este caso, este triángulo se llamaría obtusángulo. Esas son las tres clasificaciones si solo te concentras en sus ángulos. Pero si también te concentras en sus lados, se llamaría triángulo escaleno, cuando todos sus lados son diferentes. Se llama triángulo, perdón chicos, triángulo isósceles, si es que tiene dos lados iguales y por lo tanto va a tener dos ángulos iguales. Mira, estos dos ángulos son iguales, ¿ya? Estos dos lados de aquí también. Y se llama equilátero cuando sus tres lados son iguales. Pero no solo sus tres lados, también sus tres ángulos. Profesor, ¿a qué te refieres con sus lados y sus ángulos? Mira, en realidad esta clasificación de aquí con esta otra clasificación se pueden relacionar. Por ejemplo, aquí. Yo me doy cuenta a simple vista que tengo alfa, beta y teta. Si sus lados son diferentes, sus ángulos también son diferentes. Si todos sus ángulos serían menores que 90, este triángulo sería escaleno y al mismo tiempo acutángulo, porque todos sus ángulos son menores que 90.
aquí también puedo poner, mira, aquí hay un secreto. En el triángulo isósceles, si tiene dos lados iguales, también va a tener dos ángulos iguales. Y el secreto está en lo siguiente. Si al frente de un serruchito tú le has puesto alfa, al frente del otro serruchito también debe estar el mismo alfa. No lo vayas a poner aquí arriba. Y aquí arriba está el ángulo diferente. Además, algo muy importante en un triángulo isósceles, si ellos dos son los lados iguales, al lado PR se le conoce como base. ¿Ah? Esto para diferenciar. Si te dicen que hay un triángulo isósceles y esta es la base, significa que los otros dos lados son iguales. Además, en un triángulo equilátero, como todos sus lados son iguales, todos sus ángulos también lo van a hacer, yo le voy a poner alfa, alfa y alfa. Posteriormente vamos a ver cuánto vale cada una de esas alfas. Obviamente tú ya lo sabes, pero lo vamos a descubrir más adelante. Algo muy importante, chicos, es, por ejemplo, me quiero tomar un tiempo ahora y quiero hacerles un reto, a ver, en casa. ¿Ah? A ver, el que logre dibujar un triángulo donde un lado mida 7 centímetros, el otro lado mida 3 centímetros y este lado que mida 1 centímetro. A ver, ese es el reto. Aquel estudiante que puede hacerlo me manda una fotito, me manda al WhatsApp y yo le voy a poner una nota adicional. ¿Ya? Ese es el reto, que un lado mida 7, el otro 3 y el otro 1. Pueden pausar el video e intentar en casa. Obviamente para eso vas a necesitar una regla que tenga la medida en centímetros. Pueden intentarlo ahora. Muy bien. Estoy seguro que la mayoría de estudiantes ha tenido una dificultad. Ha tenido la dificultad de que cuando estoy dibujando o estás dibujando, los triángulos o los lados, perdón, no hacen que la figura sea una figura cerrada, ¿no? Por ejemplo, así más o menos habrán dibujado. Profe, esto mide 7, esto mide 3 y esto mide 1. Y la figura no es cerrada. ¿Ah? Otros estudiantes tal vez me dirán, profe, pero si lo cierro acá con 1, ya pues está 7, 3 y 1. No, pues es que esto no es 7, tiene que ser hasta acá. Entonces, con este pequeño reto, desafío que te he planteado, quiero explicarte qué significa la existencia de un triángulo. ¿Ah? Para que un triángulo exista, chicos, debe cumplir con una condición muy importante respecto de la medida de sus lados. ¿Ah? No puedes dibujar por dibujar, no puedes poner las medidas por poner. Hay ciertas medidas que sí son permitidas y otras medidas que no son permitidas. Dice, para saber si un triángulo existe, debemos analizar la medida de sus tres lados. ¿Ah? Por ejemplo, imagínate que tienes este triángulo y este lado mide A, mide B y aquí mide C. La condición me dice lo siguiente. Si yo quiero analizar el lado A, entonces aquí le pongo A. Y aquí se pone pues menor y menor. ¿Qué pongo aquí atrás, profesor? Aquí atrás vas a poner la resta de los otros dos lados. Si estás trabajando con A, entonces queda libre B y C. B menos C. Y aquí adelante, B más C. Listo. Profesor, ahora yo quiero analizar a B. Ya, excelente. Pones a B en el medio, igualito B menor, menor. Aquí atrás será la resta. C menos A de los otros dos, obviamente. Y aquí C más A. Listo. Si aquí pongo la C, aquí será la resta. B menos A. Y aquí la suma B más A. Profe, no comprendí muy bien. Ya, volvemos al caso que te hice, el reto. Te dije que aquí quería que mida 7, aquí quería que mida 3 y aquí quería que mida 1. Mira, ¿qué va a pasar si es que yo pongo el 7? O sea, utilizo esta propiedad. A ver, vamos a poner el 7. 7 menor, menor. Aquí atrás va a ir la resta de estos dos, ¿sí o no? 3 menos 1, 2. Y aquí adelante va la suma. 3 más 1, 4. A ver, dígame usted. ¿2 es menor que 7? Sí, excelente. ¿Pero 7 es menor que 4? No. Por lo tanto, esta figura con esos lados no existe, no se puede dibujar. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar con triángulos. ¿Ya? Vamos con
con los teoremas. Teoremas son las propiedades que pueden aplicarse en cualquier triángulo, ¿ya? El primer teorema, el más conocido por todos, yo sé que ustedes ya lo saben. Si tengo puro ángulos internos, la suma de estos tres ángulos internos me dará 180. Si yo sumo alfa más beta más teta, el valor de los ángulos sumados será 180. Pero debe ser los tres internos, ¿ya? Profe, mira, ya tienes externos. Tienes a alfa, tienes a omega y tienes a phi. Tres externos, ¿ya? También se puede sumar alfa más omega, perdón. Me estoy confundiendo con lo de arriba. Alfa más omega más phi es igual a 360. Suma de ángulos internos, 180. Suma de ángulos externos, 360. Listo, ya está. Ya, profe, a ver, con esas dos propiedades ya podemos deducir aquí qué cosa pasa. Claro, si se supone que alfa más alfa debe llegar a 180, perdón, 3 alfa debe ser igual a 180. Por lo tanto, alfa será igual a 60. Y es ahí la explicación del por qué cada uno de estos ángulos en un triángulo equilátero es 60 grados. ¿Ya? Porque necesariamente la suma de los tres debe llegar a 180. Y tres ángulos iguales que lleguen a 180 es 60, 60, 60. ¿Ah? Listo. Por otro lado también, miren chicos, si yo sé que aquí le pongo un ángulo alfa y aquí un ángulo beta, mira, alfa más beta más 90 debe llegar a 180, ¿sí o no? Ya, a ver, entonces eso le pongo. Alfa más beta más 90 debe llegar a 180. Claro, pero si el 90 pasa restando, tú llegas a la conclusión que alfa más beta es igual a 90, porque él pasa restando. Y aquí también tienes una propiedad. Ya, entonces mira, si dos ángulos van a sumar 90, significa que tanto alfa como beta tienen que ser agudos. ¿Ya? En un triángulo rectángulo tienes un ángulo recto y dos ángulos agudos. Ellos dos suman 90. Por ejemplo, si acá pongo 30, aquí será 60. Si acá pongo 50, aquí 40. Es rapidito, porque yo ya sé que ellos dos suman 90. ¿Ya? Entonces son cositas. Aparte que en el triángulo rectángulo también se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Es un teorema muy conocido, que ya lo vamos a estudiar más adelante. ¿Ya? Entonces estamos aprendiendo ahora suma de ángulos internos, suma de ángulos externos. Esta propiedad de aquí es una propiedad muy interesante. Mira, tienes alfa y beta, son dos ángulos internos. Dos ángulos internos sumados son iguales a un ángulo externo. Ya. Esa es la propiedad. Suma de dos ángulos internos es igual a un externo. Pero no cualquier externo. El externo tiene que ser al frente, tanto de alfa como de beta. No puede estar al costadito de ellos. ¿Ya? Entonces decimos que alfa más beta igual a teta. Siguiente propiedad, la propiedad del pez. Esta propiedad se llama así porque tenemos como si fuera la silueta de un pez. Hay que imaginarnos, ¿ya? Aquí en esta propiedad me dice lo siguiente. Aquí tenemos el pez, esto es su cabecita, su colita y esos son sus alitas. La propiedad dice lo siguiente. Si yo sumo alfa más beta, o sea, la cabeza con la cola, es igual a la suma de teta más omega. O sea, las alitas, ¿no? Alfa más beta igual a teta más omega. ¿Ya? Facilito. Siguiente, propiedad de la mariposa. Profe, ¿por qué la mariposa? Es que mira, es como si fueran sus alitas de una mariposa. ¿Ya? La propiedad de la mariposa me dice que la suma de las puntas de las alas de un lado es igual a la suma de la punta de las alas del otro lado. O sea, alfa más beta es igual a teta más omega. Por último, la propiedad del pantaloncito. Mira, esto es como un pantaloncito, tiene un triángulo, es como si fuera su pierna, su cintura y aquí la entrepierna, ¿no? La propiedad me dice lo siguiente. Si yo sumo una piernita más la cintura más otra piernita, el resultado será esta parte que está aquí, la parte del medio, la parte central. ¿Ah? Muy bien, jovencitos, entonces esa ha sido la explicación de la parte de la teoría de un triángulo.
Ahora vamos a ver en el siguiente video la resolución de los problemitas. Listo.